Abran por favor la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero todo había sido diseñado para que tanto Adán como Isha, como Caín, como Abel, como Abraham, como todos los miembros del género humano, tengan la oportunidad de venir a ser salvos. Todo provisto. Pero para poder entender Colosenses 3:18 y la doctrina que estamos estudiando, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre porque nos das la oportunidad de un rato más en este cosmos. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Fíjese Colosenses 2:5, perdón. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, porque nosotros estamos juntos, todos, cuando estamos en comunión con Dios. No obstante en espíritu estoy con ustedes, teniendo felicidad interna, no basada en circunstancias, y observando su posición en las filas y la estabilidad de su doctrina en Cristo. Por lo tanto, de la manera que ustedes han recibido a Cristo Jesús, su majestad, así anden en Él, como en gracia. No lo merecemos, no lo podemos ganar y no podemos hacer ninguna obra para recibirlo. Habiendo sido enraizados a través de la palabra y siendo sobreedificados en Él y constantemente siendo estabilizados por medio de el punto de vista divino circulando en nuestros 7 compartimentos, como ustedes han sido enseñados, abundando en gratitud. Y por eso es que tenemos Salmo 23, en donde David dice, mi copa está rebosando. Y la copa nuestra debe de estar rebosando de toda la doctrina que hayamos ya inhalado. Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, no 3:18. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, dice la traducción, como al Señor y no para los hombres. Ya vimos una y otra vez, porque estamos estudiando una doctrina muy larga, que no tiene nada que ver con hacerlo de buen ánimo. ¿Okay? Es joean oyeite ergaseste exukeis, desde el alma. Y nuestra alma, entre más punto de vista divino tiene almacenado en sus entrepaños, más vamos a orientarnos a quiénes somos para Dios, qué estamos haciendo aquí, quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vamos a estar orientados a la persona de Jesucristo. Orientados a la persona de Jesucristo significa que estamos funcionando con los recursos que Cristo tenía, orientados a lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron, pero específicamente en lo que se refiere a Cristo como nuestro Salvador, porque el plan tiene que ver con Cristo llevando todos los pecados del género humano. Por eso es que tenemos ese Filipenses 2:5, quien no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y cuando dice como al Señor, debe de estar en nuestro panorama el hecho de que Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió
el uso independiente de sus atributos divinos para venir a tomar humanidad, para venir a crecer espiritualmente en esa humanidad y para llegar a la cruz a ser castigado por todos los miembros del género humano para que tuvieran la libertad y el amor por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Y venir a amar al género humano. Y con eso nos vamos a nuestra página 58. El propósito para el cual Dios nos mantiene vivos después de nacer de nuevo, lo hemos repasado una y otra vez. Nos dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante, macetéis, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es para todos los miembros de la familia. No hay nadie especial. Hay diferentes dones, diferentes hobbies para la comunicación de la palabra de Dios, pero ninguno es superior al otro. Aquí estamos para crecer y crecer y crecer. Identificar nuestro don espiritual y vivirlo y continuar avanzando y avanzando y avanzando. Ahora, tenemos que entender lo que Dios nos informa. Y nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda esta información, quien por la felicidad puesta delante de él soportó la cruz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, para eso tenemos este punto de esta doctrina. Características de la ocupación con la persona de Jesucristo. Ocupación con la persona de Cristo. Ocupación con la persona de Cristo es que entendemos y funcionamos dentro del esquema para el cual Dios nos mantiene vivos, para crecer en orientación a un plan perfecto. Siendo que Cristo es la persona manifestada de la deidad, máximo amor hacia la segunda persona de la Trinidad es llamado ocupación con Cristo. Porque en la medida que vamos exponiéndonos más y más a la palabra de Dios, nos damos cuenta de la increíble herencia a la que tenemos acceso. Nos empezamos a dar cuenta de que todo ha sido provisto para que nosotros vengamos a conocer y vivir la felicidad. Y la felicidad no tiene nada que ver con gente, ni con lugares, ni con situaciones. La felicidad tiene que ver con entender el plan de Dios, donde Dios Padre le vacía los pecados a su Hijo muy amado y el Espíritu Santo lo hace fuerte para que soporte y no lo comunica. Esto es un plan que es extraordinario. Ocupación con Cristo es la máxima expresión del amor, categoría 1. Y categoría 1 es amor por Dios. Máxima expresión del amor, categoría 1, hacia Dios. El objetivo de todos los individuos nacidos de nuevo en cada dispensación. Se lo preguntaron a Cristo específicamente. ¿Cuál es lo máximo que podemos venir a obedecer? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es olímpico y sobrenatural. Se requiere el crecimiento espiritual y se requiere la plenitud del Espíritu, porque podemos tener un increíble crecimiento espiritual, pero estar fuera de comunión. Tú amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu poder. La esfera de amor que ha provisto. Cuando entras a la virtud, cuando entramos a ese autoestima, autonomía, madurez, y nos damos cuenta de para qué fue que nos dejó vivos, porque empezamos a saborear el estar
viviendo en ese nicho que hemos estado estudiando. El nicho es el lugar de máximo confort, es el lugar de máxima seguridad, es el lugar de máximo placer. Y en la medida que construimos más el nicho con el punto de vista divino, más deliciosa se convierte la estancia aquí, porque nos damos cuenta para qué estamos vivos. Hay 3 áreas de ocupación con Cristo: autoestima, autonomía y madurez. La autoestima es el producto de que cuando nos empezamos a exponer a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos ama. Y al darnos cuenta que Dios nos ama, empezamos un amor recíproco. Pero al darnos cuenta que Dios nos ama, nos empezamos a ver como Dios nos ve. Como hijos, como herederos, como sacerdotes, como embajadores. Y eso nos lleva, en la medida que continuamos en esa autoestima espiritual, exponiéndonos más y más y más a la palabra de Dios y viviéndola, entramos a la autonomía y de ahí a la madurez. Ocupación con Cristo en la madurez viene a ser el medio de grandes decisiones. Las decisiones más grandes que se están llevando a cabo ahorita son decisiones que tienen que ver con el plan de Dios, no con dónde vas a vivir y qué vas a tener o qué te quitaron y a quién vas a demandar. Aquí no hay tiempo para eso. Aquí para lo único que hay tiempo es para crecer en orientación al plan de Dios. Ocupación con Cristo en la madurez viene a ser el medio de grandes decisiones y gran dinámica en la historia. No tiene que ver con qué empleo tienes. Eso es inconsecuente. ¿Qué es lo que haces? Comerás con el sudor de tu frente y puedes estar cortando pasto, pintando paredes, recitando versos. Es inconsecuente lo que haces para ganarte la vida. Hebreos 11:27. Por medio de doctrina, por medio del punto de vista divino, Él dejó atrás Egipto, refiriéndose a Moisés, sin temer la ira del rey, porque Él se mantuvo viendo al invisible. Fue la ocupación con Cristo, con el Padre, lo que llevó a Él, a Cristo, a la cruz. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra doctrina, quien por la felicidad exhibida delante de Él soportó la cruz, para que nosotros viniéramos a tener la oportunidad de nacer de nuevo y de venir a tener el apetito para conocer el plan de Dios y vivirlo, y vivirlo, y vivirlo. Ocupación con Cristo empieza con la entrada del creyente a la adultez espiritual. Colosenses 3:15-17. Y la paz de Cristo. ¿Qué es la paz de Cristo? La máxima prosperidad. La máxima prosperidad y la conmemoración de un plan realizado. Esa es la paz de Cristo. Cristo está en absoluta paz. Una vez que gritó Tetelestai, vino a estar en absoluta paz. Terminó el propósito para el cual vino. Y ya vimos que dijo: Padre, yo no quiero beber esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y se registra para que nosotros nos orientemos. No mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y cuál es? El que inhalemos y exhalemos la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. La palabra de Cristo continúe habitando abundantemente en ustedes, enseñándose y exhortándose a sí mismos y a otros, por himnos y salmos, por medio de el Cristo. Que el Cristo esté en su casa, en sus corazones. Y cuando dice que Cristo esté en su casa, en sus corazones, es
todo el punto de vista circulando en nuestros 7 compartimentos, a través de doctrina, y que ustedes, siendo firmemente enraizados, establecidos en amor, virtud. Y amor, virtud, ya hemos visto que es amor por Dios y amor por el género humano, en una forma impersonal. Estos puntos ya los vimos, pero son extraordinarios y me encanta visitarlos. Ocupación con Cristo glorifica a Cristo, y venir a conocer el amor de Cristo nos lleva al amor por Cristo, que sobrepasa todo entendimiento académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos, resultando en toda la plenitud de la fuente de Dios. Y podemos estar llenos teniendo hambre en nuestro cuerpo. Y podemos estar llenos estando en una tormenta, en un combate o en la máxima prosperidad. El venir a estar llenos es el venir a estar completos. Ese pleroma, que es el producto de la palabra de Dios circulando en nuestros 7 compartimentos. Y entre más nos exponemos a la palabra de Dios, más el Espíritu Santo metaboliza esa palabra. De tal forma que nosotros entonces podemos, como vimos en Efesios, vestirnos de toda la armadura de Dios y podemos pararnos firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad, y podemos levantar el escudo de lo metabolizado. Por eso, entre más metabolizamos, más riqueza y más tranquilidad y más felicidad y más amor podemos alcanzar. Efesios 3:20, a Él, Dios Padre, el diseñador del plan, que es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, o imaginamos o soñamos, en las bases del poder. ¿Cuál poder? El poder que sigue operando en nosotros. ¿Y cuál es ese poder? La omnipotencia de Dios Padre, la omnipotencia de la llenura del Espíritu Santo y la omnipotencia de la palabra de Dios, que sigue operando en nosotros. Omnipotencia de Dios Padre relacionada con nuestro portafolio, con nuestra cartera de activos invisibles. Todo ha sido depositado y está en fideicomiso, que significa es un depósito condicional. Para poder venir a apropiarnos del depósito, tenemos que tener capacidad. Y para tener capacidad, tenemos que tener el punto de vista divino circulando en nuestros 7 compartimentos. Efesios 3:21, a Él, la gloria por medio de la iglesia, por medio de Cristo Jesús, con referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades, la edad de la eclesía, es la edad de la congregación. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita en el aire, digo no en el aire, pero a través del sistema provisto por Dios, es el evento más importante que está sucediendo ahorita en el universo. No hay nada que se le compare. Y la idea divina es que haya miles y miles y cientos de miles de pequeñas congregaciones que están reuniéndose para crecer en orientación a su plan. El medio de ocupación con Cristo. Ocupación con Cristo es esa continua concentración en el evento al cual nos quedamos después de haber nacido de nuevo. Ese es el evento. Y el evento es: crezcan en orientación al plan de Dios. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, o sea, en el conocimiento del plan en donde Dios Padre le vacía a su Hijo muy amado todos los pecados del género humano, para que nosotros vengamos a nacer de nuevo, estar en la plenitud del Espíritu, tener el apetito y reunirnos en el foro que Dios diseñó.
El medio de ocupación con Cristo es la diaria metabolización del punto de vista divino dentro de la esfera de poder que es la plenitud del Espíritu. Jeremías 9:23. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero aquel que tiene que gloriarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que ejercito gracia, justicia y rectitud en la tierra, porque estas cosas me agradan. Ya vimos con qué es con lo que Dios se agrada. ¿Por qué es que el género humano continúa en este planeta? Porque le da oportunidad a más, a miles y miles y millones para que vengan a nacer de nuevo y vengan a conocer a Dios y a amar a Dios sobre todas las cosas. Efesios 3:18, para que ustedes sean capaces de utilizar el poder para agarrar la idea con todos los santos. ¿Cuáles son los santos? Los separados para Dios, separados para un plan específico, con todo depositado y con toda la logística. Para agarrar la idea con todos los santos, con todos los miembros de la familia real, con todos los creyentes en la edad de la iglesia. Y fíjense en lo que continúa aquí, dice, de cuál es el ancho, el largo, la altura y la profundidad. Nosotros tenemos acceso a conocer el plan de Dios. No puede haber nada más lujoso y más rico. ¿De cuál es el ancho? Se refiere a los solucionadores de problemas. Cita tu pecado, sé lleno del Espíritu. Descansa en lo metabolizado. Oriéntate al plan de Dios. Oriéntate a que lo más importante de tu existencia es inhalar y exhalar la palabra de Dios. Oriéntate que tienes la oportunidad de tener un sentido personal de destino una vez que empiezas a darte cuenta quién eres para Dios y qué estás haciendo aquí. Y en la medida que eso está sucediendo, empieza a desarrollarse un amor recíproco por Dios y un amor impersonal por el género humano. Y en la medida que eso sucede, estamos ejecutando el propósito para el que estamos respirando. Si no, nada más estamos tirando la vida a la basura. ¿Cuál es el ancho? El largo. ¿Cuál es el largo? Todo el punto de vista divino que hayamos metabolizado circulando en nuestro estado de conciencia de nuestra alma. ¿Cuál es el estado de conciencia? Marco, referencia, centro de memoria, centro de vocabulario, centro de categorías, centro de normas, centro de momentum. ¿Cuál es tu momentum? No, pues aquí nomás, no. ¿Cuál es tu momentum? Nuestro momentum no es aquí nomás. Es el venir a avanzar cada día un poquito más y un poquito más. Entonces será el largo. La altura, que es la ejecución de Dios y la entrega de las bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad. Conocer lo que la palabra de Dios nos dice que Dios tiene para nosotros, que es la máxima felicidad, que es la máxima tranquilidad, que es la utilización del poder de Dios en este cosmos. Y la profundidad es nuestra cartera de activos invisibles, empezando por el primero, que es la espiritualidad, que es un 100%. ¿Somos 100% espirituales o somos 100% carnales? Efesios 3:19. Y en la medida que nos continuamos exponiendo a la palabra de Dios y conocemos todas esas medidas, ¿qué pasa? Venir a conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ocupación con Cristo elimina las superficialidades
de celebridad humana. Eso es inconsecuente en lo que se refiere a el propósito para el que estamos vivos. Claro que si estamos funcionando en la plenitud del Espíritu, vamos a funcionar con máxima calidad. Y Dios va a determinar si vamos a ser promovidos o no. Lo que queremos es la promoción divina, no la promoción de este cosmos. Ocupación con Cristo elimina las superficialidades de la celebridad humana. Filipenses 3, 7 y 8. Nos está hablando el que era Saulo de Tarso, el fariseo de fariseos. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y más que eso, yo concluyo que todas las cosas son pérdida comparado con la grandeza de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense cómo dice, mi Señor, porque cada uno de nosotros debemos de alcanzar ese nivel. Es mi Señor y yo soy su miembro de la familia, por causa de quien he sufrido la pérdida de todo. Su celebridad judía, fariseo de fariseos. Y concluyo que todas esas celebridades y todas las ganancias de este mundo son escubalón, son excremento para ganar a Cristo. Ocupación con Cristo motiva al pastor maestro a comunicar doctrina bíblica. El pastor debe de funcionar como tal, debe estar buscando todo eso que puede encontrar para ofrecérselo a las ovejas del Señor. Y su función es andar buscando y encontrando y creciendo para presentarla, para servirla en charolitas. Ocupación con Cristo motiva al pastor maestro a comunicar doctrina bíblica para que el sacerdocio real de los miembros de su congregación alcance la madurez. Hebreos 5:10. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote, de acuerdo con el batallón o la clasificación de Melquisedec, el rey sacerdote. Operación Z. ¿Cuál es la operación Z? Operación Z es el comunicador, comunica el punto de vista divino, el Espíritu Santo toma el punto de vista divino y lo presenta. El Espíritu Santo toma ese contenido espiritual y se lo enseña a nuestro espíritu humano. Y cuando se lo enseña a nuestro espíritu humano, como hemos visto esa gráfica muchas veces, lo convierte en conocimiento académico para el que lo entendamos, y si lo creemos, se convierte en epignosis. Sepan esto, mis amados miembros de la familia real. Todo hombre siga siendo rápido. ¿Para qué? Para percibir. Y lento para hablar. Rápido para oír, en lo que se refiere el punto de vista divino, y lento para hablar. No puedes aprender cuando estás hablando, aprendes cuando escuchas. Lento para la ira, o sea, no tomes las cosas personales. No seas subjetivo, y todos tenemos esa medida de subjetividad. Santiago 1:21, por lo tanto, remuevan toda suciedad y exceso de maldad que sobreabunda. Reciban con humildad, ¿y qué es humildad? Orientación a la autoridad. Reciban con orientación a la autoridad de Dios, a la autoridad de su palabra, a la autoridad de la comunicación, la palabra implantada, la cual es capaz de rescatar sus almas, rescatarlas de la subjetividad. Yo y mis cosas. Tenemos que darnos cuenta quiénes somos, pero no para nosotros ni para otros, sino quiénes somos para Dios. Somos hijos, herederos, sacerdotes, embajadores, comprados en la cruz. Santiago 2, 20 a 23.
Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, necio, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por rectitud. Y fue llamado amigo de Dios. Lo máximo que podemos alcanzar es el venir a ser nombrados amigos de Dios. Dios quiere que funcionemos en tal forma que durante el día platicamos con Él, gozamos con Él. Una maravillosa ilustración de ocupación con la persona de Jesucristo, que es la doctrina que estamos estudiando, es dada en el Nuevo Testamento bajo el principio del amor romántico. Efesios 5, 25 a 33, que dice, esposos, amen a sus esposas, tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo como un sustituto por ella. Ese nivel de amor debemos de tener, a fin de que Él pueda a la iglesia apartarla y habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La purificación es a través del punto de vista divino comunicado. Ese punto de vista divino comunicado nos lleva a la libertad. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre de miedo, libre de culpa, libre de andar buscando la aprobación de Dios y del género humano o la propia. ¿Y para qué es esto? Para que Él pueda causar que la iglesia, la congregación, sea presentada a sí mismo como una congregación, una iglesia sin mancha, o alguna categoría de esos, para que ella sea separada para Dios y sin culpa. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, es el evento más extraordinario que existe. Y yo obviamente lo creo, porque de otra forma, pues ya hubiera buscado otra cosa. Esto es lo más importante que hacemos en nuestra existencia. Para que Él pueda causar que ella, la iglesia, sea presentada a sí mismo como una iglesia sin mancha. O alguna categoría de esos para que sea santa y sin culpa. De igual manera, los esposos deben de amar a sus esposas como a sus cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Y hay toda una doctrina del matrimonio que hemos visto hace un número de años. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí están las instituciones divinas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, no un hombre y una mujer y los padres. Los padres tienen su lugar, pero la mujer, la esposa y los hijos tienen su lugar, único, diseñado por Dios. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Y cuando dice misterio ya hemos visto aquello no comunicado. Ahora lo digo en referencia a Cristo y a la eclesía, a la congregación. Recordemos que ya no hay tabernáculo. ¿Por qué? Pues porque ya la verdadera sangre del Mesías fue rociada y Dios Padre ha sido propiciado.
Y la sangre del Mesías es su muerte espiritual, como hemos estudiado en Hebreos. Grande es esto no comunicado. Ahora lo digo en referencia a Cristo y a la iglesia. También cada uno de ustedes individualmente esté amando otra vez a su propia esposa como a sí mismo. Ocupación con Cristo está relacionada a la victoria estratégica del conflicto angélico. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esta doctrina de que un miembro de la familia categorizó con la verdad que existe en los 66 libros? Porque dice que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el alma, como para Él. Orientémonos que estamos vivos, porque Dios tuvo un plan que ya se llevó a cabo. Si Cristo no hubiera triunfado en la cruz, recibiendo todos los pecados, nosotros no estaríamos aquí. Nos hubiéramos aniquilado hace miles de años. Ocupación con Cristo está relacionada a la victoria estratégica del conflicto angélico. Colosenses 3, 1 y 2. Si por lo tanto ustedes han sido levantados en Cristo, ¿cuándo fue eso? En el instante en que nosotros creímos en Cristo, ¿qué hicimos? Nos estábamos ajustando a la justicia de Dios. Cuando nos ajustamos a la justicia de Dios, nosotros venimos a recibir un espíritu humano en el cual Dios Padre imputó su vida y su rectitud, y nacimos de nuevo. Y nacimos de nuevo y nos quedamos aquí para venir a entender este increíble nuevo nacimiento y para venir a conocer a Dios personalmente antes de entrar al cielo. Ocupación con Cristo está relacionada a la victoria estratégica. Si por lo tanto ustedes han sido levantados en Cristo, y así es, continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba. Toda la cantidad de doctrina que nosotros podamos inhalar nos va a dar la capacidad para más relación íntima con nuestro Padre y más entendimiento de las riquezas que tenemos a consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. Continúen deseando poseer y tratando de obtener las cosas de arriba, o sea, todo el punto de vista divino, donde Cristo está sentado victorioso a la diestra de Dios Padre. Colosenses 3:2, sigan pensando objetivamente. O sea, estén concentrados acerca de las cosas de arriba, o sea, el plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es lo más extraordinario, lo más maravilloso que hay. Y en un momento en que lo único que quieres estar haciendo es estar aprendiendo más, conociendo más, categorizando más, para poder venir a ejecutar el propósito para el que estamos vivos y venir a ejecutar este versículo en particular. Todo lo que hagan, háganlo desde el alma como para el Señor. Sigan pensando objetivamente acerca de las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, se está refiriendo al punto de vista humano, esa búsqueda desesperada por la felicidad, esos derechos humanos, todo esto que el género humano en su desgracia, en su falta de luz, anda buscando derechos de este cosmos, no gracias. Una vez que nacemos de nuevo, nosotros tenemos una ciudadanía y somos embajadores y estamos vivos para venir a ejecutar un propósito divino, venir a glorificar a Dios y venir a ser testigos en el juicio de apelación de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Punto número 20 de esta doctrina.
Ocupación con Cristo es un cimiento o una base. Ocupación con Cristo es un cimiento para construir más y más y más y salir de aquí en máxima felicidad sin importar las circunstancias. Es más, entre más adversas, más atractivas, porque ahí es donde venimos a utilizar el punto de vista divino, levantando el escudo de lo metabolizado. Ocupación con Cristo es un cimiento o una base. Es la base por la cual el creyente contribuye a la bendición nacional. Una nación es próspera a consecuencia de un remanente de miembros de la familia real que están inhalando y exhalando y tienen un impacto personal, impacto familiar, impacto local e impacto nacional, impacto internacional. Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y esto se refería a toda la información que Dios dio para el funcionamiento de las instituciones divinas. El libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Cuando hay crecimiento espiritual en una nación, en un remanente, esas 4 instituciones van a ser respetadas. Y por lo tanto, va a haber prosperidad, porque va a haber el cumplimiento de la ley. Va a haber la libre empresa. Va a haber la función del gobierno en lo que se refiere a cortes para juzgar y castigar. Y en lo que se refiere a un sistema militar para defender las fronteras que deben de estar cerradas. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques. Ahí está, esa prosperidad de una nación. Cuando en una nación están escapándose de ahí, lo único que están haciendo es yendo a buscar la felicidad a otros lados. Y no sé si recuerdan cuando estudiamos Isaías 31, en donde miembros de la nación están escapándose a Egipto. ¿Y qué les dice Dios? Tus planes no son mis planes. Lo único que vas a encontrar en Egipto va a ser vergüenza y frustración por andar buscando la felicidad en cualquier lado, en cualquier sistema, en cualquier situación que no tenga que ver con el plan de Dios para tu vida. Y sus decretos para que vivas y te multipliques. Ahí está la ley. A fin de que el Señor, tu Dios, una vez que naces de nuevo y comes doctrina, te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Deuteronomio 30, 20. Amando a Jehová, tu Dios, obedeciendo su voz y siéndole fiel. ¿Cuándo le somos fieles? Cuando nosotros aplicamos el punto de vista divino que hayamos metabolizado. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. El lugar, el modo y la hora de la salida de cada miembro del género humano ha sido decretada. Porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Jehová juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre hay un plan. Y por eso es que Dios decreta que su palabra sea registrada para que nosotros veamos el increíble plan desde Génesis 1:1.
La palabra de Dios produce valentía y victoria en batalla. Jeremías 23, 10 y 11. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. ¿Y cuál es la maldición? La maldición es la naturaleza de pecado, con todas sus avenidas, con todos sus apetitos. La maldición es el sistema cósmico que nos ofrece una serie de atractivos y si estamos fuera de comunión los vamos a saborear y los vamos a agarrar y vamos a estar tirando nuestra vida a la basura. Porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra. Se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Y donde hay prosperidad es porque hay una relación con Dios. Jeremías 23:11, porque tanto el profeta como el sacerdote están corrompidos. Aún en mi casa he hallado su maldad, declara el Señor. Su punto C es la base para estar preparado para diferentes pruebas. ¿Cuál es la base? La comunicación divina. Amen al Señor todos sus santos, todos los que están separados para Él. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Andar buscando la felicidad. Y además nunca la vamos a encontrar en este cosmos porque no existe. Es una serie de placeres, una serie de satisfacciones y entre más nos alejamos de la felicidad que Dios tiene para nosotros, más entramos a ese matayotes que no hemos visto en años, en ese vacío de vacíos. Ese mismo vacío que encontró Salomón y regresó. Vacío de vacíos. Todo es vacío. Toda su fortuna, todos sus sueños, todo su trabajo. Salmo 31:24. Esfuércense y aliéntense y aliéntese su corazón. Todos ustedes que esperan en el Señor. Ahí está la fórmula, que la vamos a ver en la próxima sesión. La fórmula es esperar en Él. Su plan es perfecto. En ningún lado dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es satánico. Es la confusión. Su punto D es la base para tener estabilidad y gran felicidad. ¿Qué es la base? La ocupación con la persona de Jesucristo. ¿Qué es la base? La palabra de Dios circulando en estos 7 compartimentos. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Eso significa que estamos en comunión con Dios y estamos viendo todo lo que nos visita y estamos orientándonos a que Dios conoce exactamente lo que está sucediendo y que ha provisto todo lo necesario para gozar en cada momento, en cada situación, no importa cuál sea. Es la base para tener estabilidad y gran felicidad. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Porque está a mi diestra permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Nosotros estamos aquí para descansar en su plan. Fuimos comprados en la cruz, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra de Dios, la ocupación con Cristo, trae como resultado supergracia, que son niveles de crecimiento espiritual, y la utilización de bendiciones en depósito. Todo está depositado. Lo vimos en Efesios 1:3. Y aquí tenemos Salmo 37, 4 y 5. Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová es deleítate en el conocimiento y en la relación íntima que ya tienes con Él.
y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Y los anhelos de tu corazón van a ser más orientación a su plan, más delicia de estar platicando con Él, más punto de vista divino al cual nos exponemos. Deleítate en Jehová, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Salmo 37, 4 y 5 lo voy a repetir. Deleítate en Jehová, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Para deleitarnos en Jehová tenemos que estar en la plenitud del Espíritu y hacer todo desde el alma, como para el Señor. Gracias, Padre. Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. La palabra de Dios, la ocupación con Cristo, es la base para la fuerza bajo presión. Hebreos 11:27. Por medio del punto de vista divino, por medio de doctrina, Él, quien Moisés, que iba a ser el próximo faraón, dejó atrás Egipto sin temer la ira del rey, porque Él se mantuvo viendo al invisible. Tuvo sus momentos en donde dejó de descansar en Él, pero ¿a quién no le sucede? El que diga que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Aquí lo importante es que nos dice, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer para regresar a la pista de esa carretera que va a estar construida para llevarnos a amar a Dios sobre todas las cosas. Por medio de doctrina, Él dejó atrás Egipto, sin temer la ira del rey Tutmos III, porque Él se mantuvo viendo al invisible. ¿Y cómo lo veía? A través del punto de vista divino, en su alma. Está viendo el plan, está viendo la persona, está platicando con Dios. Moisés hizo a un lado la corona de Egipto, su ocupación con Cristo y su felicidad, porque ahí esa es la verdadera felicidad. Una felicidad que tiene que ver con circunstancias, esa es una felicidad circunstancial. Pero el crecimiento espiritual va a traernos a una felicidad de una relación íntima con Dios. Es una felicidad sobrenatural. Moisés hizo a un lado la corona de Egipto. Su ocupación con Cristo y su felicidad le dieron sostén a Moisés en la medida que iba moviendo de las pruebas de momentum a las pruebas de evidencia, porque Dios nos mantiene en un sistema donde hay un continuo gimnasio para construir más músculo y para seguir avanzando y avanzando y avanzando. Creciendo y creciendo y creciendo. Evita el andar decaídos. ¿Qué? La ocupación con la persona de Jesucristo. El que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque considérenlo a Él que ha sufrido tanta hostilidad por parte de pecadores contra sí mismo, para que no vengan a estar decaídos en su ánimo, ni desmayen en sus almas. Su punto H es tanto la base para el soporte como para la motivación, para pasar pruebas y pruebas y pruebas en medio del sufrimiento para bendición. ¿Recuerdan a Pablo cuando ora 3 veces y dice, y Dios me dijo, porque no le quitaba el dolor, y Dios me dijo, bástate mi gracia, bástate mi plan, porque mi poder viene a ser operacional cuando tú eres débil,
cuando dejas de descansar en ti, en tus monedas, en tu familia, en lo que descanses. Y entonces Pablo se entusiasma, dice, híjole, de ahora en adelante me voy a gloriar en persecuciones, en afrentas, en todo tipo de adversidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 3, 7 a 10 nos da la conclusión. Todas las cosas que para mí eran ganancia. Eso está muy interesante todo esto es para que lo apliquemos a nuestras vidas. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora ese amor de Cristo y por Cristo es el producto del crecimiento espiritual. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero esa libertad viene a consecuencia de que nos ponemos nosotros en segundo lugar y las cosas que queremos y deseamos. Y lo que queremos es lo que Dios tiene para nosotros. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ocupación con Cristo endereza nuestras prioridades. Nuestra prioridad número 1 debe de ser el salir de aquí con máximo crecimiento espiritual, para poder trascender cualquier circunstancia en máxima felicidad. Mucha gente, su punto 1 ahí era, ocupación con Cristo endereza tus prioridades. Su punto 1, ocupación con Cristo endereza tus prioridades. 2, mucha gente tiene ambición excesiva y anda en búsqueda del éxito humano. Nosotros no tenemos que andar buscando éxito aquí. Lo único que queremos es crecer en orientación al plan de Dios. Y cuando eso sucede, vamos a estar operando con máxima calidad, con máxima honestidad, con máxima integridad. Y Dios determinará si vamos a estar promovidos o no promovidos. Lo único que nos debe de interesar es crecer en orientación a su plan. Filipenses 3:8. Y más que eso, yo concluyo que todas las cosas son pérdida comparado con la grandeza que sobrepasa del conocimiento a Cristo Jesús, mi Señor, por causa de quien he sufrido la pérdida de todo. No se está quejando, está celebrando. Y concluyo que son todas las cosas que para mí eran tan importantes, son escúbalon, excremento, comparado con el plan que Dios tiene para cada segundo de nuestras vidas. Y regresando a nuestro pasaje, todo lo que hagas, hazlo desde el alma. Y en el alma debemos de estar saturados del punto de vista divino. A causa de quien he sufrido la pérdida de todo. Su punto 1, esto es amor por Cristo y ocupación con Cristo. Esa es una expresión. Su punto 2, Pablo, como un héroe visible, ha alcanzado la cima del éxito humano y logro en el judaísmo. Y eventualmente lo van a llevar y le van a cortar la cabeza. Y va a estar en máxima felicidad en una relación íntima con Dios. Esto es amor por Cristo y ocupación con Cristo. El increíble privilegio de dar testimonio del poder que nos habita. Pablo, como un héroe visible, ha alcanzado la cima del éxito humano y logro en el judaísmo. Tú tienes que tener conocimiento de Jesucristo para amarlo. Y la única forma en que lo vamos a conocer es a través de su palabra, porque estamos conociendo su palabra. Ganando a Cristo es ocupación con Cristo.
Ocupación con la persona de Jesucristo es ocupación con el plan de Dios. Máxima doctrina metabolizada en el flujo de la conciencia. Todo un plan diseñado desde antes de la creación del universo para que nosotros vengamos a nacer de nuevo y a crecer y crecer y crecer en orientación al plan de Dios. Así que todo lo que hagas, hazlo desde tu alma, como para Cristo. Gracias Dios Padre por el increíble y maravilloso privilegio de estar vivos otro rato para venir a crecer y crecer y crecer en orientación al plan de Dios y en el conocimiento de nuestro Salvador. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar del punto de vista divino sea metabolizado por el Espíritu Santo para que continuemos avanzando hasta esa cima preparada. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.